Cuanto a la epistemología de la didáctica de las lenguas, partimos de que la palabra epistemología proviene de la palabra episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio. Por lo tanto, la epistemología es el estudio del conocimiento científico. Por otro lado, la didáctica proviene de dos factores fundamentales, uno teórico y el otro práctico, que dan como fundamento la didáctica, entendida no solo como un proceso lúdico, sino como un proceso reflexivo de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, la epistemología de la didáctica de las lenguas es la ciencia que reflexiona críticamente sobre la naturaleza, fundamentos, validez y límites del conocimiento científico producidos en la didáctica de la enseñanza de una segunda lengua o lengua extranjera, así como también el origen, teorías, hipótesis, métodos de investigación, resultados, límites y valores en la misma disciplina. En cuanto al origen y evolución del conocimiento, ya en 1920 se enseñaba el inglés en Gran Bretaña y se creó el Instituto para la Investigación de la Enseñanza del Inglés. En 1950 ya tomó un rumbo quizás un poco diferente, porque se empezó a investigar acerca de la enseñanza de una lengua extranjera o segunda lengua. Para los años 50 y 60 se empezó a investigar acerca de la efectividad en métodos de enseñanza, y en 1970 ya tomó como un factor fundamental todo el aspecto lingüístico que tenía el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera o segunda lengua. Los fundamentos de la didáctica de las lenguas podríamos decir que tienen dos factores, uno multidisciplinar e interdisciplinar. Pues varias disciplinas se unen en sí para formar la didáctica de las lenguas. La primera disciplina es la lingüística en cuanto a lengua y lenguaje. La segunda es la psicología en cuanto a la interacción entre un aprendiz y un educador. La sociología en cuanto a la interacción de los grupos pertenecientes al proceso. Y la pedagogía en cuanto al factor educativo que conlleva toda la enseñanza de una segunda lengua o lengua extranjera. A partir de lo anterior se puede formular la siguiente pregunta. ¿Puede la didáctica de una segunda lengua o lengua extranjera independizarse y convertirse en una disciplina autónoma, a sabiendas de que sus principales objetivos, enseñanza, lenguaje, aprendizaje y contexto, son objetos de estudio de otras disciplinas? Para la pregunta anterior se pueden formular dos respuestas. La opción número 1 consiste en que mantenga su naturaleza interdisciplinar, no como un factor tradicional, sino más bien como una disciplina seleccionadora, organizadora, sintetizadora de principios, proposiciones teóricas e hipótesis en forma coherente para formular y poner a prueba teorías capaces de explicar el proceso de aprendizaje de la lengua, ya sea una segunda lengua o lengua extranjera, como producto de la enseñanza en un contexto determinado. La opción 2 es juntar sus dos fundamentos, el multidisciplinar e interdisciplinar, y convertirlo en una naturaleza transdisciplinar, es decir, que va más allá. El proceso de aprendizaje-enseñanza ya no sería, es un problema o se convertiría en un problema complejo que se ha teorizado desde la práctica a través de procesos investigativos que permitan generar teorías desde los datos y muy posiblemente abandonar el modelo de ciencia aplicada. En cuanto al método de investigación, podríamos decir que proviene de origen cualitativo, ya que la investigación ha dependido de enfoques, métodos y técnicas provenientes de las diferentes disciplinas, como de las ciencias naturales, las ciencias sociales y humanas. En cuanto a las teorías e hipótesis, primero se planteó que la enseñanza dependía de métodos de enseñanza y a su vez del papel del docente para lograr que esa enseñanza fuera eficaz. Por otro lado, se vio que el aprendizaje
dependía totalmente del aprendizaje de los profesores y del aprendizaje de los estudiantes. De allí parte la siguiente cadena en cuanto a la enseñanza de una lengua, de una segunda lengua, donde se tienen factores como el contexto social, la metodología de investigación, la lingüística, procesos y desarrollo, los métodos de enseñanza e investigación, la evaluación de ese mismo proceso, el factor cultural y la planeación y políticas. En cuanto a la didáctica de la segunda lengua o lengua extranjera como ciencia, partimos de que la ciencia tiene cuatro factores fundamentales. Uno epistemológico, en cuanto a la naturaleza del conocimiento, hipótesis, valores, entre otros. Uno teórico, en cuanto a conceptos interrelacionados para explicar algún área, en este caso la enseñanza de una segunda lengua o lengua extranjera. Un factor metodológico, en cuanto a las normas y procedimientos que orientan la realización de las investigaciones. Y por último, uno técnico en cuanto a los instrumentos de investigación que se llevan a cabo. Podríamos decir que el lenguaje tiene tres clases o subtemas. El lenguaje como sistema, el lenguaje como discurso y el lenguaje como ideología. Como sistema podríamos decir que conlleva tres factores importantes. Uno fonológico en cuanto al sonido, uno sintáctico y uno semántico en cuanto a la parte gramatical y el significado de las palabras. El lenguaje como discurso proviene del lenguaje relacionado coherentemente para lograr así comunicarnos eficazmente. Como ideología, partimos de que el lenguaje pues ya conlleva percepciones o prácticas ideológicas fundamentadas en el uso del lenguaje. En cuanto a los preceptos pedagógicos, partimos de que hay competencias y áreas de conocimiento o lo que llamamos habilidades. ¿Qué competencias desarrollamos en este campo? Pues una gramatical, una sociolingüística o competencias estratégicas. Por el lado de las habilidades, tenemos la habilidad del lenguaje y el conocimiento del mismo. En cuanto al aprendizaje y los factores y procesos que intervienen, tenemos que en cuenta que hay una entrada, un proceso y una salida. En cuanto a la entrada, tenemos lo que es interlenguaje, entrada simplificada y entrada no simplificada. El proceso ya conlleva diferentes factores que pueden mejorar o quizás poner barreras en el proceso de aprendizaje, como son la individualización, negociación, tácticas, procesos o afectivos, conocimientos y el factor ambiental que influye en gran medida en el proceso de apropiación de todos los conceptos de aprendizaje. En cuanto a la salida, pues ya tendríamos que si se lleva un proceso eficaz y una entrada eficaz, tendríamos un aprendizaje significativo.